tardes con todos. Ya el segundo día del curso, el día de ayer ya nos habíamos presentado. Soy la doctora Ángela Basurco. Bueno, ahorita me encuentro de guardia, entonces vamos a avanzar con el tema de isquemia y el tema de misceláneas, que era el último, para poder terminar esta fase, y luego continúa el doctor Chanamé para hacer la parte de hernias, obstrucción por parte neoplásica tanto de colon derecho e izquierdo. ¿Ya? Por eso hemos variado un poco el temario. Entonces, para empezar, igual estoy compartiendo mis imágenes, vamos a ver el tema de isquemia intestinal. Tanto lo que es de isquemia intestinal, hay que tener en cuenta de que es importante no solo ver los signos netos de isquemia, sino también es poder sospechar si es que es una isquemia arterial, si es una isquemia venosa, y así también parte de este curso es ver los signos de sufrimiento intestinal, no necesariamente por una causa trombótica, sino por el hecho que pueda haber una hernia encarcerada, una ventosina encarcerada, algo que genere sufrimiento intestinal, y es poder identificar cuál es el sufrimiento intestinal en tomografía. Entonces, primero vamos a ver esta tomografía, ya habíamos mencionado ayer, es una tomografía con contraste, y una vez que ingresamos al abdomen, vamos a ver primero una gran distensión de la cámara gástrica, estamos viendo a este nivel. Algo que también es importante mencionar, tanto lo que es el líquido intestinal como el líquido de la cámara gástrica, las densidades siempre suelen ser la densidad de líquido, eso quiere decir por debajo de 20 unidades Hounsfield. Eso es importante ver para luego la perforación intestinal. Entonces, acá estamos corroborando lo que estamos mencionando. Entonces, se ve la gran distensión de la cámara gástrica, y conforme seguimos bajando, vemos la cabeza, el páncreas. Hemos mencionado también el día de ayer que cuando el páncreas está adelgazado es probablemente una persona mayor, en este caso esta misma paciente de 65 años, y conforme seguimos bajando vemos el arco duodenal, y conforme vemos que pasa por detrás del páncreas, viene lo que es el ángulo de Treitz, y luego las asas, ¿no? Ya una vez que hemos ingresado, vemos que hay distensión de las asas intestinales. Esta tomografía es algo muy notorio, que se ve la distensión con la presencia de gas en la pared del intestino. Entonces, antes de pasar esta parte, quiero hacer algo breve de esto de aquí. Cuando nosotros vemos los temas de sufrimiento intestinal y isquemia intestinal, sea trombótica o no, hay que recordar que hay fases en las que pasa el intestino para poder llegar al tema de la perforación o la necrosis, sea por la causa que sea, ¿no? Entonces, cuando hay la necrosis intestinal, sea por torsión, compresión o un émbolo, se va a generar primero la alteración vascular. Inicialmente va a ser venosa, y esto puede ir a dos mecanismos. Si el problema es netamente venoso, lo primero que vamos a ver es engrosamiento de la pared del intestino, y se va a ver el edema en la pared del intestino. Esto es cuando es netamente el tema venoso. Pero cuando ya hay un daño arterial, y también hay casos en los que nos saltamos este tema venoso y de frente hay sufrimiento arterial, sobre todo en las isquemias intestinales, en vez de ver este engrosamiento o edema de la pared, vamos a ver que la pared se adelgaza y se pierde lo que es la estriación normal o el tamaño normal de la pared intestinal. Va a haber extravasación de fluido, sufrimiento del mesenterio, luego pasa la necrosis y luego la perforación. Esto es importante saber porque las imágenes de isquemia venosa va a ser netamente edema, engrosamiento de la pared, y las imágenes de sufrimiento arterial va a ser adelgazamiento de la pared, alteración de lo que es extravasación de los fluidos, sufrimiento mesentérico y la necrosis más próxima. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que cuando ya nosotros tenemos avanzado estos mecanismos, recién llega lo que es la neumatosis intestinal, que es el aire en la pared del intestino delgado, que es lo que justo estábamos comenzando a ver en la tomografía que les he mencionado. Entonces, hay fases para este sufrimiento. Entonces, también para poder verlo más rápido cuando vemos la tomografía, como mencioné también, cuando ya hay sufrimiento de la pared del intestino, cuando un intestino sano capta contraste la pared de manera homogénea, intensa, y se diferencia claramente el contenido intraluminal de la pared en una tomografía normal, ¿no? Contrastada. Cuando ya hay signos de sufrimiento intestinal, ya con compromiso arterial, como vuelvo a mencionar, ya se altera lo que es la captación del contraste en la pared del intestino delgado, por lo tanto se va a ver más hipodenso, ya no hiperdenso como es la captación normal. Entonces, este es un intestino normal, y este de acá arriba es un intestino con sufrimiento. Ahora, esto es lo que también estaba mencionando la otra fase. Esto vemos un intestino con un signo de diana, o escarapela,
que es el edema de la pared, que se ve como una doble pared, que también podía mencionar en la vesícula, pero acá es por tema de congestión venosa. Entonces se ve distinta esta a lo que estábamos viendo anteriormente. Acá no hay un engrosamiento de la pared. En cambio acá sí, por lo tanto es más probable que sea un problema venoso. Acá se ve lo que es la alteración o estriación del mesenterio, el líquido, la extravasación del líquido, y por último, los signos de neumatosis intestinal. Hay que tener en cuenta que no hay que esperar que un paciente tenga neumatosis intestinal para yo poder diagnosticar un sufrimiento intestinal o una isquemia intestinal. Como hemos visto, hay muchos datos previos que nos pueden indicar que el paciente está yendo a un sufrimiento intestinal. Entonces, ya habiendo mencionado esto, vamos a regresar a la tomografía que estábamos viendo. Aquí tenemos prácticamente la última fase de este sufrimiento de la pared, donde se evidencia la gran distensión. Por otro lado, si se dan cuenta, este es el intestino normal que capta contraste, y este es el intestino, si se dan cuenta, a este nivel, la pared ya no capta contraste adecuadamente. Entonces, por más de que no hubiera los signos del gas en la pared, aquí ya se nota que hay un sufrimiento, hay un cierto grado de sufrimiento intestinal. Entonces tenemos ya un signo, ¿no? Por otro lado, al no ver edema de la pared, podemos sospechar que el daño de este paciente es netamente un problema arterial. Y conforme seguimos bajando, nos vamos a dar cuenta del signo clásico que hay de isquemia intestinal, que es la neumatosis intestinal, ¿no? Que es el gas que se encuentra en sí en la pared del intestino. Y esto ya quiere decir de que hay cierto grado de necrosis de la pared, que se ve de una manera amplia en toda la tomografía. Ahora, ya nosotros hemos visto que tiene una gran cantidad de isquemia, que las paredes ya no captan contraste adecuadamente. ¿Qué más tenemos que evaluar? El meso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá se ven los vasos adecuadamente, y lo que hacemos es seguirlos, porque lo normal, vamos a ver en la parte de aquí, lo normal es que los vasos puedan llegar hasta la parte distal de lo que son de lo que es el intestino, el colon. Como se ve, aún se puede notar con claridad esta rama distal de irrigación hacia el intestino. En cambio, en esta parte se ve que hay una estriación o un edema del mesenterio que corresponde a esta asa intestinal. Y por otro lado, acá se delimitan bien los vasos, pero ya en la parte distal no pintan adecuadamente los vasos en ciertas zonas. Como se dan cuenta, en toda esta región de edema y de trasudado, no se evidencia el aporte arterial, ¿no? El aporte vascular. Esto lo podemos diferenciar porque es una tomografía contrastada. Obviamente una tomografía no contrastada no va a ser fácil poder ver esto, ¿no? Entonces tenemos ya tres signos: el de la pared, la neumatosis, el edema del mesenterio y la ausencia de la vasculatura distal. Y ahora lo que faltaría ver es el tema de la extensión, porque es fácil poder decir, ok, tiene una isquemia intestinal el paciente, pero uno debe entrar con una planeación quirúrgica, entonces debemos saber aproximadamente cuánto es el porcentaje de que el paciente tiene esta isquemia. Si disculpe, está un poco lento, pero estoy entrando del hospital, que se puede cortar un poco las imágenes. Entonces, aquí está. Entonces, vamos a ver aquí las imágenes. Es importante saber si es que es una isquemia intestinal masiva o no. A veces puede ser solamente de un sector. Vamos a colocar el par de nuevo. Ya, entonces, vamos a ir desde la parte superior. Tenemos acá la cámara gástrica, lo que es el estómago, lo que es el duodeno, acá viene el duodeno. Vamos a ver que la isquemia empieza, ni bien tenemos la salida a nivel del ángulo de Treitz. Entonces acá está el ángulo de Treitz aproximadamente, y a este nivel ya se ve los signos de isquemia. Entonces, por si este paciente tiene un mal pronóstico, porque es una isquemia bastante proximal, ¿no? El intestino que le quedaría sería mínimo, de la parte proximal. Pero igual, aún así se evalúa el intestino distal. Vamos a ver a través del colon, ubicar lo que es el ilion y la válvula ileocecal. Entonces, acá podemos ubicar el ilion, que es la parte sana, y vemos que hay una parte de contenido intestinal que todavía está conservado, que es este nivel, y aquí ya comienza la isquemia. Entonces, por tomografía más será unos 30 centímetros o 20 centímetros de ilion distal que todavía se conserva, ¿no?
Pero sí vendría a ser una isquemia masiva porque hemos visto empieza desde el ángulo de Treitz y casi toma la totalidad de lo que es la irrigación de la arteria mesentérica superior. Y entonces ya tendríamos el diagnóstico en este caso. Vamos a ver la contraparte, que sería un problema de origen venoso, que es completamente distinto en tomografía y también en la clínica, porque usualmente los problemas arteriales isquémicos suelen ser más notorios, más bruscos, en cambio los venosos pueden ser un poco más larvados. Entonces, acá una vez ingresando al abdomen, vemos que la cámara gástrica igual está dilatada, no tan dilatada como el caso anterior, pero se ve dilatada. Y por otro lado, conforme vamos descendiendo, vemos que no hay gran dilatación de haces delgadas, si hay un poco de líquido o estriación de la grasa que se ve desde la parte superior, se ve lo que es el colon, el ángulo hepático, se ve estriación de la grasa, y si bien hay extracción de la grasa a ambos niveles, se nota que el mayor compromiso está en el lado izquierdo. Entonces vamos a entrar en esa parte. Regresamos, vamos a ver la parte de el transverso y dónde está el colon descendente, ¿no? Tenemos acá el colon descendente, vemos la estriación de la grasa. Conforme seguimos bajando, ya desde aquí se nota que hay un edema de la pared. No sé si lo notan ver, que este es la parte intraluminal y esta es la parte de la pared. Entonces tenemos un edema de pared. Conforme seguimos bajando, vamos a ir viendo que aumenta la estriación, tiene una estriación marcada del mesenterio, un edema del mesenterio, y conforme seguimos bajando, acá se nota más el signo de la doble pared. Vamos a ponerlo ahí para que se note mejor. Igual, acá está la parte hiperdensa central, la parte hipodensa, que es más periférica. Y si se pueden dar cuenta, todavía acá se nota un poco la pared, diferente a lo que habíamos visto al tema arterial, que prácticamente la pared, la parte más periférica, no capta contraste. En cambio aquí todavía capta contraste, lo que sigue ayudando que el problema es netamente más venoso que arterial. Entonces, ¿cuáles son los signos que estamos viendo aquí? Nuevamente, edema de pared, estriación marcada del mesenterio, y esta tomografía, como es no contrastada, no se puede evaluar bien la vasculatura arterial, pero ya por el tipo de presentación en tomografía yo puedo asumir que es un problema venoso. Igual acá nos damos cuenta que hay un pozo de líquido libre. Si nosotros le medimos la densidad, es densidad líquida, puede corresponder al líquido inflamatorio secundario al sufrimiento intestinal. Y como hemos visto, como esta inflamación es dependiente de lo que es el colon descendente y el sigmoides, es una colitis isquémica, probablemente porque está comprometida la rama sigmoidea o la mesentérica inferior. Entonces es un cuadro totalmente distinto, y cuando este paciente entró a una cirugía se corroboró que era un colon edematoso de coloración violácea congestivo. Por lo tanto, son cuadros completamente distintos. Vamos a ver si se puede ver el coronal. Demora un poco en cargar, un momento. Bueno, está cargando. Vamos a ver la siguiente imagen en la que está cargando y luego regresamos. Entonces ya hemos visto las diferencias entre arterial o venoso, pero ambos casos que hemos estado observando son temas isquémicos oclusivos. Aquí se ve. Ya. Entonces, para no olvidar, esta es la típica imagen de una isquemia venosa. Para no olvidar, y acá está bien notorio el signo de la diana. Listo. Entonces ya vimos isquemia arterial, venosa. Ahora vamos a ver un poco de lo que es el sufrimiento intestinal. Para esta imagen vamos a ver una evolución de una paciente con una eventración. Aquí no voy a repasar cómo se ve la eventración, ni la niña, ni nada. Solamente el tema del intestino. Entonces, si nosotros entramos a esta tomografía, de igual manera se ve la dilatación de la cámara gástrica. Conforme seguimos avanzando,
se evidencia de igual manera que acá está la cámara gástrica distendida, ya el duodeno también con contenido, y conforme seguimos bajando, se evidencia también la distensión de asas delgadas. Y en el efecto del flanco derecho, fosa ilíaca derecha, se evidencia una solución de continuidad por donde está ingresando un asa intestinal. Con la dilatación proximal. Como le digo, ahorita no vamos a ver en sí el tema de obstrucción, solamente quiero que puedan evaluar las paredes de este intestino, porque obviamente un paciente con isquemia, yo estoy buscando si es que hay necrosis o no, pero a veces cuando un paciente entra con hernia o neventuración, nosotros tenemos que ver si es que ese intestino que está encarcerado está viable o no está viable. Entonces, en este caso vamos a evaluar. Si ven, acá está la zona de colapso, la zona de dilatación proximal, y acá todavía en lo que está dentro del saco de ventrógeno, se evidencia que las paredes del intestino captan contraste de manera homogénea y regular, tanto en las dos bucles de intestino que está dentro del mismo. Entonces se ve la adecuada captación con las válvulas, ¿no? Entonces, este es un intestino que todavía está viable. Y por otro lado se ve adecuadamente la vasculatura que ingresa a la zona de la eventación encarcerada. Entonces, si bien está encarcerada, al momento no hay estrangulamiento. Pero esta misma paciente se perdió y regresó a los 2 días y vamos a ver la evolución natural de esta eventación. Entonces, esta es la misma paciente, 2 días posteriores. Esta tomografía es una fase arterial temprana. Como vemos, la captación de contraste a nivel del parénquima hepático es notoria. Vamos a bajar. Se ve mayor dilatación de la cámara gástrica, se está con un cuadro obstructivo mayor en relación al día previo, bueno, aprovechando para ver este páncreas que está completamente atrófico, dilatación de la vía biliar, dilatación de lo que es la segunda porción duodenal, y conforme seguimos bajando vemos esta dilatación de las asas delgadas más notorias, y esto es una tumoración que tenía la paciente, tenía antecedente de un quiste, operación de quistes hidatíricos, podría ser un quiste hidatírico falsificado, pero bueno, ahora centrándonos en lo que estamos observando, si se ven aquí, en el intestino intraabdominal todavía se nota la captación del contraste en la pared, inclusive se pueden ver las válvulas adecuadamente, ¿no? Con sus estriaciones normales. Y la vasculatura adecuada que se ve en este intestino, pero conforme seguimos avanzando y evaluamos el intestino que está entrando a la eventración, nos damos cuenta que este intestino ya no capta adecuadamente el contraste en la pared. Vamos a ver aquí. Este intestino es completamente distinto al que habíamos visto 2 días previos. Vamos a colocar la tirotomografía para comparar. Entonces, como vemos, este es un intestino sin sufrimiento intestinal y este es un intestino que ya ha avanzado y ha generado ya necrosis intestinal. Entonces, el asa que está en este momento encarcerada está necrosada. Y conforme seguimos bajando, ves que la pared no capta absolutamente nada de contraste, que es totalmente diferente a esta imagen con la imagen normal de la captación de contraste. Entonces, por esto es importante saber cuándo hay un indicio de sufrimiento intestinal, porque ya si estamos entrando con una tomografía y al ser cirujanos, tenemos que entrar con una planificación previa, con todo lo que hemos ido mencionando, y este paciente ya estamos pensando que se va a hacer una resección intestinal y anastomosis, o ostomía según la medida, ¿no? Entonces, este sería para ver lo que es el sufrimiento de la pared. Y tenemos otra imagen, ya para ver en el caso de perforación intestinal. En este caso es un paciente que presentó se operó de una cirugía de colon y luego se reoperó porque hubo una discencia y una perforación a nivel también del colon. Vamos a ver, como estábamos mencionando también el día de ayer, que en estos pacientes usualmente ya se mencionó que las densidades que son menos de 20 es líquido, de 20 a 40 es pus y de más de 40 o 50 viene a ser sangre. El que está en el limbo siempre va a ser el contenido intestinal, porque el contenido intestinal suele tener las mismas densidades de lo que son el líquido normal, puede ir de 0 a 20. Que el líquido intestinal esté por encima de esa densidad, entre 20 y 30 es muy raro, tendría que ser una peritonitis fecaloidea, con heces más densas, para que pueda captar un poco más de unidades. La mayoría de veces es muy difícil diferenciar simplemente el líquido normal del líquido intestinal, o vamos a ver aquí. Este paciente en el reporte operatorio me enseñaron que tenía líquido intestinal más o menos 2 litros. Entonces, este líquido que está acá es líquido intestinal.
y nosotros medimos las unidades Hansfield de este líquido, nos damos cuenta que es menos de 7, 9, entonces es bastante bajo. Y si vamos a la zona en donde se hizo la cirugía y donde hubo la mayor cantidad de líquido, que es a este nivel, si nosotros medimos las unidades, se dan cuenta que igual llega a ser un poco más denso, pero no es mucho, ¿no? Llega hasta 20, porque acá ya hay mayor contenido fecaloideo, ¿no? Entonces sí, pues es un poco mayor de lo que hemos visto al costado, pero de igualmente esto es más que todo es para poder ver que, repito, es difícil diferenciar líquido intestinal de otro tipo de líquidos que son de unidades de 0 a 20. Por eso también en casos de diverticulitis, por tomografía, decir si es un Hinchay 3, un Hinchay 4, como estaba mencionando el doctor Chanameas, es difícil decir si es que es efectivamente líquido intestinal o no. Pero bueno, entonces esto es más que todo para ver eso. Ahora, hasta ahí es el tema de sufrimiento intestinal.